Buenas tardes, hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. Seguimos con estos videos por causa de la contingencia del coronavirus. Oremos para que pronto nos podamos reunir. Hermanos, estamos estudiando los últimos capítulos del libro de Números y estamos hablando acerca de una provisión generosa. Los tres últimos capítulos hacen el énfasis de cómo Moisés da las últimas instrucciones al pueblo para que se preparen para entrar a la tierra prometida. Y dice Números 33:53, os he dado la tierra. Dios así lo dice, claramente ya se las dio, solamente tienen que ir a tomar posesión de ella. En estas narraciones, en las declaraciones y leyes de Dios, Dios confirma repetidamente su regalo prometido. El Señor iba delante de su pueblo supliendo sus necesidades esenciales. Y estos últimos 4 capítulos describen la provisión generosa de Dios. Ya dijimos una provisión geográfica, cómo se van a destruir la tierra, una provisión espiritual. Dios les da a los líderes, los sacerdotes, para que también les da tierra a ellos para que ellos puedan seguir sirviendo espiritualmente al pueblo. Una provisión legal, cómo debe ser repartida esa tierra legalmente. Y por último, una bendición, una provisión tribal. Este último capítulo, Números capítulo 36, habla de una provisión para las tribus. Una provisión especial para las tribus, específicamente la media tribu de Manasés. Números capítulo 36. Llegaron los príncipes de los padres de las familias de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad a nuestras hermanas sus hijas. De Zelofejad nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada y de la heredad de las tribus de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de Josué habla rectamente, de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pues, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de las familias de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Cuando Jehová mandó a Moisés, así hicieron, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maalá, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí termina el libro. Pues es una provisión para las tribus. Dios provee para nuestras vidas y aquí es un caso muy especial. Las hijas del Zelofejad no tuvo hijos, solo tuvo estas hijas. Ahí menciona sus nombres. Y entonces ellas fueron a pedir que les dejaran tierra también a ellas para que su papá no fuera a perder la herencia cuando entraran a la tierra prometida. Así es que después de la petición de las hijas de Zelofejad, esa petición tuvo éxito. En el capítulo 27, allí nos habla cuando ellas vinieron con Moisés y le dijeron, danos también a nosotros tierra cuando entremos en la tierra prometida. Se planteó esa situación específica en la comunidad. Moisés platica con Dios y Dios dice, sí, tienen razón, hay que darles la herencia también que le corresponde a ellas, aunque sean mujeres, porque la herencia se daba a los hijos. Pero como este hombre no había tenido hijos, pues le tenía que tocar a esas hijas. Y aquí entonces hay instrucciones para cuando esas hijas se casen. El tema surgió en la tribu de Manasés, en la media tribu de Manasés, la cual no volvería allá a la tierra fértil del otro lado del Jordán. Acuérdense que están aquí todos de este lado del Jordán. Aquí está el río Jordán y del otro lado está la tierra prometida. La primera ciudad que está allá es Jericó.
pero Rubén y Gad quieren quedarse de este lado del Jordán. Entonces cuando Moisés le dice que vayan a conquistar, sí está bien que quédense de este lado, pero vayan a ayudarnos a conquistar la tierra de aquel lado. Y luego ya cuando conquistemos todo el territorio, se regresan. Entonces media tribu de Manasés se quiere quedar acá también, y la otra media de aquel lado. Las hijas de Zelofejad son esas media tribu que está de aquel lado, que quieren ese territorio. La mitad no iban a volver a esa tierra fértil del este del Jordán. Así es que la futura propiedad de la tierra, por lo tanto, no era un tema teórico sobre un territorio desconocido que aún poseían al otro lado del Jordán. O sea, era un tema que ya estaba seguro porque Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. Así es que se está refiriendo a un espacio valioso donde están acampando, que van a tomar como posesión en aquel momento. Algo que la tribu no quería perder solamente porque una mujer de una de sus tribus se casara con un hombre de otra. Ya que con ese casamiento sus tierras pasarían a ser propiedad del marido y la posición de esa tribu disminuiría. Si alguna de las otras hijas hiciera lo mismo en circunstancias similares, pues la unidad de las tribus peligraría, se empezarían a pelear unos por otros por perder esa tierra y sus recursos se verían reducidos. Y aparecerían islas de tierra que no pertenecían a Manasés en medio de las tierras de su tribu, además de reducir la cantidad de la tierra de la heredad de Manasés. Entonces, la ley de la tierra en el jubileo, como dice el versículo 4, no sería de mucha ayuda en tal situación. En ese año 50, el jubileo es cada 50 años. Cada 50 años se menciona el jubileo y se tiene que perdonar las faltas, las deudas, y regresar todos los terrenos y liberar a los esclavos. Cada 50 años pasaba lo mismo. Ese se llamaba el año del jubileo. Pero en realidad eso no iba a servir para esta condición. En ese año 50, la tierra que se hubiera comprado debía ser devuelta a su anterior dueño o a su descendencia. Esta medida compasiva protegía a la familia que no tenía tierra durante tiempos de dificultad económica, o por enfermedad o incapacidad para trabajar, o la muerte de la persona que proveía el sustento de la familia. El jubileo enfatizaba que toda tierra pertenecía al Señor y que él quería devolvérsela a quien se la entregó de primera mano, primeramente, para que no estuviera sin ella permanentemente. Sin embargo, la ley del jubileo no ayudaba en el tema que los líderes habían sacado a relucir, porque se refería a tierras compradas, no heredadas. Entonces el jubileo solamente servía para tierras compradas, no para tierras heredadas. Así es que estas muchachas, si les daban la tierra, entonces a los 50 años, en el año del jubileo, tendrían que regresarlas, y así no funcionaba. Así es que estos líderes buscaron la voluntad del Señor a través de Moisés y sus compañeros para saber qué hacer. El Señor ordenó que las hijas que heredaron la tierra debían de casarse con alguien de su misma tribu. Así dice el versículo 9, ninguna heredad será traspasada de una tribu a otra tribu. La continuación de la historia de las hijas de Zelofejad puede parecer una conclusión muy trivial para el libro, o sea, como que ahí se acaba con eso, como que, ¿por qué se acabó con eso? Pues la verdad es que hay enseñanzas de temas muy importantes, por lo menos 4 o 5. Número 1, la unidad del pueblo. La enseñanza de este último capítulo de Números es la unidad del pueblo. Desde el principio del viaje se hizo todo lo posible por eliminar la rivalidad entre las tribus. Desde sus comienzos en la familia de Jacob, cada tribu tenía características, cualidades, recursos y vulnerabilidades diferentes. Los 12 hijos de Jacob eran tan diferentes y inclusive pelearon entre ellos. Acuérdense cómo quisieron matar a José. Y entonces, mientras estas 12 tribus están viajando, hubo momentos en que la unidad corrió mucho peligro. Hubo pleitos entre ellos. Tales situaciones de discordia, de pleitos, están escritos para servir de advertencia a las futuras generaciones. Peleaban tanto entre ellos que acuérdense que no quisieron entrar a la tierra prometida, tenían mucho miedo, no estaban unidos. Bueno, pues ahora este capítulo de Números nos enseña que el pueblo debe estar unido. Estaban unidos ahora sí. Un aspecto importante de esta nueva generación es que no eran peleoneros, no como sus padres, la generación anterior. La antigua generación peleaban por todo y renegaban por todo. Esta generación ya no. Las hijas de Zelofejad no encabezaron una rebelión para conseguir los derechos de su tierra. Al contrario, fueron a buscar ayuda al consejo de todo el pueblo. Capítulo 27, versículo 2 dice eso. En presencia de una comunidad unida, fueron a pedir, no fueron a pelear por terreno. Cuando los rubenitas y gaditas, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, quisieron quedarse a este lado del Jordán, fueron con Moisés a pedirle su consejo, a pedirle que querían quedarse. No hicieron un levantamiento social, ni pelearon, ni hicieron guerra, no hicieron una turba, no se rebelaron, al contrario, estaban unidos. Entonces Moisés le dice, está bien, quédense acá, pero primero ayúdenos a conquistar de este lado del Jordán.
Así es que este es un pueblo, esta nueva generación ya no es una generación peleonera, no es una generación pendenciera, como sus padres, al contrario. Ellos ya saben ir a pedir consejos, saben ir a preguntar. Hoy en día los cristianos de varias denominaciones han debatido sobre la unidad de la iglesia y pues está complicado lograr la unidad de la iglesia. Algunos quieren hacerlo a través de un ecumenismo, es decir, juntar todas las religiones, lo cual es malo, lo cual es herético, lo cual está mal. Y entonces, al no lograr eso, se han dedicado a dividir iglesias. Hay muchos cristianos dividiendo iglesias y eso es muy triste. La enseñanza aquí es que la unidad del pueblo debe ser. Nosotros nos regocijamos cuando el pueblo del Señor se une y llevan a cabo actividades juntamente que enriquecen la comunión. Y mostramos a un mundo incrédulo la unidad respecto a los temas que nos importan. La salvación, el cielo, Jesucristo, quién es Dios. En eso estamos unidos los cristianos. La unidad es el regalo de Dios a su pueblo cuando, al igual que estos peregrinos en el desierto, reconocen la autoridad fundamental de la palabra de Dios. Así es que los cristianos de hoy en día nos unimos por la palabra de Dios. Este libro es lo que nos une. Las doctrinas, los pensamientos de Dios. Dios mismo es quien nos une. El Espíritu Santo nos une. Así es que la primera enseñanza de este último capítulo número 6, debemos mantenernos unidos. Aquí hay un pueblo unido. Ya no pelean, ahora piden consejo, se ponen de acuerdo, platican las cosas. Siempre he dicho que hay que platicar las cosas. No hay razón para discutir y pelear entre nosotros. Mejor seamos humildes, seamos sinceros, hablemos las cosas, arreglémonos y sigamos juntos adelante sirviendo a nuestro Dios. Pero hay una segunda enseñanza más. Número 2, el cuidado de la familia. La propiedad de la familia era una preocupación primordial. Dice el versículo 1, los jefes de las casas paternas de las familias de los hijos de Galaad se acercaron y hablaron ante las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. La familia era una unidad clave de la sociedad en Israel. Bueno, también ahora para nosotros. Y así lo ordenó Dios. Génesis comienza con la historia de la primera familia y los trágicos celos. Continúa con la historia de otras familias, su potencial, sus problemas, su conservación, y cuenta el desarrollo y los problemas de las vidas de las familias patriarcales con Abraham, Isaac, Jacob, José, luego Moisés. Y así Dios nos va platicando la historia de su pueblo a través de las familias. La familia es una unidad social y privilegiada y vulnerable. La legislación al principio de Números habla del problemático tema de la infidelidad en el matrimonio y de los celos de un esposo que sospecha que su mujer le ha sido infiel y la acusa injustamente. Números capítulo 5. Más tarde hubo rivalidad y discordia en el seno de la familia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando su hermano Aarón y su hermana María se ofendieron por su relación conyugal, porque se casó con una mujer que era de color negrito? Y entonces se enojaron los hermanos. Aarón y María se enojaron con Moisés. Y esto se causó un conflicto. Entonces, pues peleaban, discutían. En el círculo familiar más amplio de Moisés también hubo envidias y amargura. Coré, acuérdense, era el primo de Moisés y pues se rebeló contra Moisés y contra Dios y se abrió la tierra y salió fuego y los consumió a Coré y a todos los que se le unieron. Pero una vez más esa situación se soluciona por la intercesión de un miembro de la familia, Aarón. Aarón y su pasión por la comunidad, que fue azotada por una plaga mortal. Aarón sale, ora a Dios, hace una expiación, un sacrificio y Dios corta esa mortandad. El libro entonces enfatiza incluso una preocupación tan admirable como el cuidado por la familia puede escaparse de las manos. El libro de Números nos enseña que la familia es muy importante. Y es una bendición de Dios que tengamos una familia y que Dios quiere bendecir nuestras familias. Estos viajeros israelitas se negaron a entrar a Canaán cuando llegaron por primera vez. Pusieron la preocupación por sus familias por delante que la voluntad de Dios. Irónicamente, los hijos a los que querían proteger de no entrar a la tierra prometida, sí entraron. Ahora están aquí en la segunda vuelta y ya van a entrar. Y todos ellos que querían proteger a sus hijos y no quisieron entrar, murieron. Pero esos hijos que a los que según ellos querían proteger de los malvados, ahora son los que van a entrar. Entonces la segunda enseñanza es que la familia es muy importante. El cuidado de la familia es trascendental. Dios nos ordena cuidar nuestra familia. Por eso Dios estipula en sus palabras, en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, pues principios para la familia. Los maridos amen a sus mujeres, las mujeres someten a sus maridos, los hijos obedezcan a los padres no exasperen a los hijos. Y así, porque Dios debemos de cuidar la familia. Dios planeó eso. Tercera enseñanza, la administración de la tierra. A la familia de Manasés, a la tribu de Manasés, no le movía el ansia de posesión, ni la avaricia cuando fueron con Moisés. Cuando estas hijas de Zelofejad fueron con Moisés a pedir tierra,
a pedir herencia en la tierra prometida, no es que fueran avariciosas ni que fueran materialistas, no. Su territorio ya había sido asignado por el Señor y ellos, como administradores responsables, debían conservar el regalo que Dios les había hecho. No perdería nada personalmente si un marido no manasita se convirtiera en su vecino. Era más bien una preocupación loable por toda la familia y la tribu, lo que les llevó a expresar sus dudas a Moisés. Así es que van con Moisés y le dicen: Moisés, acuérdate que tiempo atrás a las hijas de Zelofejad se les prometió darles tierra. Entonces hay que apartarles tierra también. No es que estas personas fueran envidiosas o avariciosas, más bien están tratando de recordar y de hacer lo correcto que Dios les dijo que hicieran. Así es que la administración de la tierra es un tema central la administración es un tema central en la Biblia. En este caso es administración de tierra. Pero Dios nos hizo sus administradores, sus mayordomos. Él es dueño de todo y nosotros somos los administradores. Especialmente en el libro de Números, la administración es importante porque los primeros capítulos tratan de la administración del servicio, luego la administración del tiempo, de las posesiones y del cuerpo. Bueno, esos mismos principios los tiene Dios para nosotros. Como creyentes, pertenecemos a Dios y debemos utilizar nuestro cuerpo, el tiempo, los bienes materiales que tenemos para su gloria. Además, como Creador nos ha nombrado administradores de su mundo, ha dejado la tierra a nuestro cuidado, nos ha puesto para cuidar la naturaleza. Lamentamos mucho que a través de la contaminación y el cambio climático, todo lo que ha sucedido es a causa del hombre. Hemos sido malos administradores de las cosas que Dios nos ha dejado, de su naturaleza, de su creación. Pero Dios planeó que nosotros fuéramos esos administradores. Por eso la tercera enseñanza es la administración de la tierra, pero también de nuestras vidas, de la familia, de la sociedad. Dios nos ha hecho sus administradores. Y cuarta enseñanza, la dependencia del líder. Estos líderes sabían que si acudían a Moisés y le expresaban sus preocupaciones, Moisés iba a buscar la voluntad de Dios sobre estos asuntos, sobre cómo le iban a dar la tierra a las hijas de Zelofejad. Aunque Números trata muchos temas prácticos en la vida del pueblo, mientras iban de viaje en el desierto, 40 años, también da testimonio solamente de las necesidades de estar bien organizados, sino también de la importancia esencial de la oración dependiente. En sus mejores momentos, el pueblo de Israel animó a Moisés a entrar en la presencia de Dios para recibir su palabra y prometieron que al escucharla, la obedecerían, la cual nos lleva a la última enseñanza, la quinta enseñanza. Pero esa quinta enseñanza la quiero dejar para el próximo miércoles para terminar nuestro libro de Números. La quinta enseñanza es la obediencia del que lee el libro de Números, del que lea el libro de Números. Pues nosotros, ¿qué tanto vamos a obedecer de la enseñanza que Dios nos deja en el libro de Números? Pero aquí el asunto de la última enseñanza, la cuarta enseñanza, es la dependencia del líder. Hermanos, Dios ha puesto sobre nuestras vidas líderes espirituales, líderes, autoridades sociales, autoridades políticas, autoridades civiles, autoridades religiosas. Y a través del libro de Números aprendemos que es importante tener esos líderes. Debemos valorar y cuidar a esos líderes. Debemos respetar y obedecer a esos líderes. Y debemos orar por nuestros líderes. Seguramente tenemos líderes políticos, líderes sociales que no son de Dios y no cumplen la voluntad de Dios. Al contrario, son tropiezo a la obra de Dios. Tal es el caso de que no nos dejan abrir las iglesias. Pero debemos orar por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes. Debemos orar por la gente que tiene la oportunidad de decidir y especialmente por los líderes espirituales. Los líderes espirituales tenemos una tarea grandiosa, importantísima, trascendental, y por eso es importante que siempre estemos supeditados o que tengamos un gran respaldo de oración detrás de nosotros. Es lo que tiene el éxito en la vida de un líder, el respaldo que tiene. Los líderes espirituales tenemos un respaldo de oración. Así es que, hermanos, pues aquí estos hombres van con Moisés, reconociéndole como líder para que él interceda con Dios y le pidan sabiduría de Dios para saber qué hacer con este territorio sobre estas hijas de Zelofejad. Así es que sí hay enseñanzas importantes en este último capítulo. Pareciera que no, pareciera como que es un capítulo muy trivial como para que el libro de Números termine así. Pero sí, es una provisión para las tribus. Primera enseñanza, el pueblo debe estar unido. Segunda enseñanza, hay que cuidar a la familia. Tercera enseñanza, Dios nos ha hecho sus administradores, Él es el dueño de todo. Y la cuarta enseñanza, dependencia de un líder. Jesucristo es nuestro líder por excelencia, pero ha puesto también líderes terrenales a los cuales debemos depender. Debemos recurrir a veces para consejo, para aliento, para palabras de ánimo, y hay que procurar esos líderes. Seamos respetuosos y obedientes al liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros.
Y la última enseñanza, entonces la dejamos para la última enseñanza de este capítulo, de este último capítulo de Números, la dejamos para el próximo miércoles. Y así terminamos haciendo una semblanza, un resumen de lo que el libro de Números nos ha enseñado. El último versículo dice así: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Parece un versículo sin importancia, pero tiene gran enseñanza. Que seamos obedientes. Hermano, pues deseo todo mi corazón que nos bendiga. Sigamos orando, sigamos al pendiente de las instrucciones que vamos a estar dando más adelante, para tal vez seguramente reunirnos en estudios bíblicos en las casas. Si no nos podemos congregar todos juntos en un solo templo, en el templo juntos para adorar a nuestro Dios, pues vamos a hacerlo en grupos pequeños. Parece que cuando se logra la inmunidad de rebaños pequeños, entonces hay más oportunidad de que se puedan abrir esos centros de enseñanza bíblica, y así lo vamos a hacer. Entonces estarán pendientes para cuando les demos la información y cuando les pidamos que se congreguen en esos grupos pequeños, para estar alerta para hacerlo. Deseo de todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Sigamos adelante orando. Hay enfermos, hay gente que está sufriendo porque ha perdido seres queridos. Estamos preocupados porque cómo vamos a abrir las escuelas. Ya la gente ya no quiere estar en línea, los estudiantes están muy cansados, especialmente las escuelas menonitas. Oren por eso. Y tenemos que hacer planes acerca de cómo seguir en nuestra nueva normalidad. Tenemos que saber qué hacer, hacerlo sabiamente y estar animados. Alguien dice que los cristianos de hoy en día están muy desanimados por el asunto de la pandemia, que se están enfriando. Hermano, nosotros no debemos ser de esos. Si cristianos de otras iglesias se están enfriando, nosotros nos estamos metidos en la palabra de Dios, estudiando sus principios, viviendo sus principios y en oración. Por favor, ore mucho. Vivamos una vida de devoción con nuestro Dios y para su gloria. Sigamos adelante, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Hasta pronto.